Buenas noches, soy Umbra, y esta noche les traigo historias que las sombras susurran cuando creen que nadie escucha. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan en esta travesía nocturna. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Las sombras revelan verdades que la luz no puede mostrar. Vayamos con el primer relato. Buenas noches, Sombra. Mi nombre es Elena y soy enfermera en el Hospital del Mar de Barcelona. Lo que voy a contarles sucedió hace 3 años, pero todavía me despierto en las madrugadas recordando cada detalle de aquellos días terribles. Trabajaba en el turno nocturno del área de urgencias cuando conocí a Carmen, una mujer gitana de unos 60 años, que llegó al hospital con una herida extraña en la mano derecha. Era una noche fría de febrero, y el hospital estaba relativamente tranquilo. Carmen tenía el cabello largo y gris, recogido en una trenza, y llevaba varias pulseras de plata que sonaban cada vez que movía las manos. Sus ojos eran de un verde intenso que me resultaba inquietante, como si pudiera ver a través de las personas. La herida en su mano era curiosa. Parecía una quemadura, pero tenía una forma muy específica. Era como si alguien hubiera presionado un objeto caliente con forma de estrella de 5 puntas contra su palma. Cuando le pregunté cómo se había lastimado, me miró fijamente y dijo: «Hay fuerzas que no entienden los doctores, niña. Esto no es cosa de medicina». Su voz era ronca y tenía un acento marcado del sur de España. Mientras curaba su herida, Carmen no dejaba de observarme. Me hacía preguntas extrañas sobre mi familia, si tenía hermanos, si estaba casada. Le respondí por cortesía, pero había algo en su manera de preguntar que me hacía sentir incómoda. Cuando terminé de vendarle la mano, me agarró la muñeca con fuerza y me dijo: «Ann, tienes una luz muy bonita, Elena, pero las luces brillantes atraen a las sombras oscuras». No entendí lo que quiso decir, pero sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Intenté soltarme con suavidad, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. «Cuidado con lo que deseas, niña», susurró, y finalmente me soltó. Se levantó, recogió su bolso de tela negra y se fue sin decir más. Me quedé allí parada unos minutos, sintiendo que algo había cambiado, aunque no sabía qué. Los días siguientes fueron normales. Trabajaba, volvía a casa, veía un poco de televisión y me dormía. Vivía sola en un pequeño apartamento en el barrio de Eguer, Sia, no muy lejos del hospital. Era una vida tranquila, rutinaria, hasta que comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero fueron pequeños detalles que podría haber ignorado. Objetos que cambiaban de lugar en mi apartamento. Encontraba las llaves del coche en la cocina cuando estaba segura de haberlas dejado en la mesita de la entrada. O mi uniforme de enfermera aparecía en el suelo del dormitorio cuando lo había colgado en el armario. Pensé que era el cansancio, que los turnos nocturnos me estaban afectando más de lo habitual. Pero después empezaron los sueños. Sueños vívidos y perturbadores, donde veía a Carmen en mi apartamento, moviéndose por los pasillos como si conociera cada rincón. En estos sueños, ella susurraba palabras en un idioma que no entendía, pero que sonaba antiguo y amenazador. Siempre terminaba con ella señalándome y repitiendo: «Ann, la luz se apaga, la sombra crece». Una noche, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Mi habitación estaba oscura, pero había una silueta en la esquina que parecía moverse ligeramente. Encendí la lámpara de la mesita con el corazón acelerado, pero no había nadie. Sin embargo, en el suelo, justo donde creí ver la figura, había una pequeña bolsita de tela roja atada con un cordón negro. Nunca había visto ese objeto antes. Tomé la bolsita con cuidado y la abrí. Dentro había hierbas secas, un diente pequeño que parecía humano y una fotografía borrosa. Al examinar la foto más de cerca, me di cuenta con horror de que era una imagen mía, tomada desde lejos, probablemente cuando salía del hospital. Tenía los ojos rayados con tinta roja, y en la parte posterior, alguien había escrito: «Ann, tu luz será mía». Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Corrí al teléfono y llamé a mi hermana Rocío, que vivía en Madrid. Le conté todo lo que estaba pasando, pero ella intentó calmarme, diciendo que probablemente era algún paciente desequilibrado que se había obsesionado conmigo. Me sugirió que fuera a la policía. Pero ¿qué les iba a decir? ¿Que una gitana me había puesto un mal de ojo? Al día siguiente, en el hospital,
Busqué en los registros información sobre Carmen. Encontré su ficha médica en Carmen Heredia, 62 años, residente en el barrio de Guer, Cia. Pero cuando llamé a la dirección que aparecía en el sistema, una voz masculina me dijo que allí no vivía ninguna Carmen y que la casa había estado vacía durante meses. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré la puerta de mi apartamento entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado con llave antes de irme. Entré con mucho cuidado, llamando por si había alguien dentro. Todo parecía normal, hasta que llegué a mi habitación. En mi cama, colocados en forma de círculo, había varios objetos que no reconocían: velas negras, más bolsitas de tela roja, huesos pequeños de animales, y en el centro del círculo, un muñeco de trapo que se parecía a mí. Tenía mi cabello castaño, ropa similar a la que solía usar, y donde deberían estar los ojos, había 2 alfileres clavados. Grité sin poder contenerme. Era demasiado. Agarré el muñeco con la intención de destruirlo, pero en cuanto mis dedos lo tocaron, sentí como si miles de agujas me atravesaran las manos. Un dolor punzante y ardiente que me subió por los brazos y se extendió por todo mi cuerpo. Solté el muñeco y retrocedí, jadeando. Fue entonces cuando la escuché. La voz de Carmen, clara y nítida. Aunque no había nadie en la habitación, la niña bonita quiere jugar, pero no sabe con quién se está metiendo. La risa que siguió era áspera y cruel, llenando todo el apartamento hasta que sentí que me asfixiaba. Salí corriendo del apartamento y me quedé esa noche en casa de una amiga. Al día siguiente volví acompañada de mi hermana Rocío, que había viajado desde Madrid. Cuando abrimos la puerta, todo estaba exactamente como lo había dejado antes de conocer a Carmen. La cama estaba hecha. No había objetos extraños. No había muñecos. Mi hermana me miró con preocupación y me sugirió que tomara unos días de descanso. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Esa noche, mientras Rocío dormía en el sofá, me desperté con la sensación de que alguien susurraba mi nombre. Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo, en la calle, iluminada por una farola, estaba Carmen. Me miraba directamente y sonreía. Levantó su mano vendada y me saludó, como si fuéramos viejas amigas. Mi hermana despertó con mis gritos. Cuando le señalé hacia la ventana, Carmen ya no estaba. Rocío estaba convencida de que tenía una crisis nerviosa y me llevó al médico. El doctor me recetó ansiolíticos y me sugirió que visitara a un psiquiatra. Pero yo sabía que lo que me estaba pasando no era cosa de medicina. Recordé lo que Carmen había dicho la noche que la conocí. Hay fuerzas que no entienden los doctores. Decidí buscar ayuda en otro lugar. A través de una compañera del hospital, conseguí el contacto de una mujer llamada Esperanza, que según decían, sabía de estas cosas. Esperanza vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Poble Sec. Era una mujer mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y una mirada sabia. Cuando le conté mi historia, asintió como si hubiera escuchado casos similares antes. Lo que tienes encima es un trabajo muy fuerte, me dijo. Esa mujer te escogió desde el momento en que te vio. Hay personas que se alimentan de la energía de otros, y tú tienes una luz muy brillante que la atrajo. Me explicó que Carmen probablemente era una bruja experta en magia negra, y que había decidido robarme mi vitalidad para prolongar su propia vida. Esperanza me preparó un baño de hierbas y me dio varias oraciones para recitar. También me entregó un amuleto de azabache que debía llevar siempre conmigo. Esto va a ser una batalla, me advirtió. Ella no va a rendirse fácilmente. Tenía razón. Durante las siguientes semanas, los ataques se intensificaron. Despertaba con arañazos en brazos y piernas que no recordaba haberme hecho. Mis plantas se marchitaban sin explicación. La comida se descomponía en cuestión de horas, y Carmen aparecía constantemente en mis sueños, cada vez más agresiva. Una noche, me despertó un ruido en la cocina. Cuando fui a ver qué pasaba, todas las puertas de los armarios estaban abiertas, y en el suelo había un charco de algo que parecía sangre. En la pared, escrito con esa sustancia roja, había un mensaje: «Tu tiempo se acaba». Llamé a Esperanza, desesperada. Vino a mi casa inmediatamente y realizó una limpieza espiritual completa. Roció agua bendita en cada rincón, quemó incienso y salvia,
y rezó oraciones en latín, pero me advirtió que eso solo la mantendría alejada temporalmente. La única manera de acabar con esto definitivamente es confrontarla, me dijo. Tienes que ir a buscarla y romper el hechizo en su propia presencia. Me explicó que necesitaríamos hacer un ritual de protección muy poderoso, pero que era peligroso. Pasé 2 días preparándome mentalmente. Esperanza me enseñó oraciones específicas y me dio varios amuletos para protegerme. Finalmente, decidimos que era hora de actuar. Según mis investigaciones, Carmen frecuentaba el mercado de la Boquería los martes por la mañana. Fui al mercado acompañada de Esperanza. Recorrimos todos los puestos hasta que la encontramos. Carmen estaba en una esquina vendiendo hierbas y amuletos a los turistas. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció y sus ojos verdes se llenaron de ira. Vaya, vaya, dijo con su voz áspera. La niña bonita ha venido a jugar. Se levantó de su puesto y comenzó a caminar hacia mí. Esperanza se colocó entre nosotras y comenzó a recitar una oración en voz alta. Carmen se rió y dijo algo en romani que no entendí, pero de repente, Esperanza gritó de dolor y se llevó las manos al pecho. Carmen había lanzado algo invisible contra ella, y mi protectora se tambaleó. Fue entonces cuando supe que tenía que actuar. Saqué el amuleto de azabache que llevaba conmigo y lo lancé directamente a los pies de Carmen, gritando las palabras que Esperanza me había enseñado. Rompo todos los lazos que me atan a ti. Devuelvo toda la energía que me has robado. Carmen chilló como un animal herido. Su apariencia comenzó a cambiar, sus ojos se hundieron, su piel se arrugó más y su cabello se volvió completamente blanco. Era como si estuviera envejeciendo décadas en segundos. «¡Esto no ha terminado!», gritó, pero su voz sonaba débil y quebrada. Se agarró el pecho y cayó de rodillas. Varias personas del mercado se acercaron para ayudarla, pero cuando llegaron junto a ella, Carmen había desaparecido. Solo quedó un montón de ropa vieja y el olor a azufre. Esperanza se recuperó lentamente y me abrazó. «Ya está», me dijo. Ance terminó, pero yo podía ver en sus ojos que había pagado un precio alto por ayudarme. Había envejecido visiblemente durante el enfrentamiento. Desde esa noche, las cosas volvieron a la normalidad. Los objetos ya no se movían solos, mis plantas florecieron de nuevo, y los sueños perturbadores cesaron. Pero algo había cambiado en mí para siempre. Ahora podía ver cosas que antes no veía, sentir presencias que otros no percibían. Esperanza me explicó que una vez que uno se expone a ese tipo de fuerzas, nunca vuelve a ser completamente igual. Ahora tienes los ojos abiertos, me dijo. Puedes ver las sombras que otros no ven. Es un don y una maldición. 3 meses después, Esperanza murió mientras dormía. Los médicos dijeron que fue un infarto, pero yo sabía que había dado parte de su fuerza vital para salvarme. En su funeral, me acerqué a su ataúd y le susurré en gracias por devolverme mi luz. Hoy, 3 años después, sigo trabajando en el hospital, pero ahora soy mucho más cuidadosa con los pacientes que atiendo. He aprendido a reconocer las señales de quienes practican artes oscuras y mantengo siempre conmigo los amuletos que Esperanza me dio. A veces, cuando camino por las calles de Guernsey en la noche, siento que alguien me observa desde las sombras. Pero ya no tengo miedo. Ahora sé que la luz que llevo dentro es más fuerte que cualquier oscuridad que puedan lanzar contra mí. Pero las sombras nunca olvidan. Y sé que algún día algo similar podría volver a buscarme. Por eso cada noche, antes de dormir, enciendo una vela blanca y rezo las oraciones que Esperanza me enseñó. Porque en este mundo hay fuerzas que van más allá de la medicina. Y solo aquellos que han caminado por la oscuridad pueden entender verdaderamente el valor de la luz. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía en esta travesía por las sombras. Bueno, sigamos. Buenas noches, Umbra. Mi nombre es Amina y soy profesora de árabe en una escuela comunitaria en Valencia. Trabajo principalmente con niños de familias inmigrantes, ayudándoles a mantener su idioma materno mientras se adaptan a la vida en España. Lo que voy a relatarles sucedió hace 2 años,
durante el mes de Ramadán, y cambió para siempre mi percepción sobre las fuerzas que pueden habitar en los lugares más inocentes. La escuela donde trabajo está ubicada en los poblados marítimos, una zona donde vive una gran comunidad marroquí y argelina. Es un edificio modesto, construido en los años 60, con aulas pequeñas y pasillos estrechos que huelen a desinfectante y tiza. Yo daba clases en la planta baja, en un aula que daba al patio trasero, donde los niños jugaban durante el recreo. Entre mis estudiantes había una niña llamada Yasmín, de 8 años, hija de una familia marroquí que había llegado a Valencia apenas un año antes. Yasmín era una niña muy inteligente y aplicada, pero desde que comenzó a asistir a mis clases, noté algo extraño en ella. Tenía episodios donde se quedaba completamente inmóvil, mirando hacia un punto fijo, como si viera algo que los demás no podíamos percibir. Al principio, pensé que eran simples distracciones, cosa normal en niños que están adaptándose a un nuevo país. Pero los episodios se fueron intensificando. Yasmín comenzó a hablar en árabe clásico, un dialecto que una niña de su edad no debería conocer. Decía frases como: los que duermen bajo la tierra no descansan, o el fuego eterno llama a los impuros. Un día, después de una de estas crisis, me acerqué a Yasmín y le pregunté en árabe dónde había aprendido esas palabras. Ella me miró con ojos que parecían demasiado maduros para su edad y me respondió: a la señora que vive en el espejo me las enseña. Dice que pronto vendrá por mí. Sentí un escalofrío. En mi cultura, cuando los niños hablan de presencias invisibles, especialmente en árabe clásico, suele ser señal de que algo sobrenatural está ocurriendo. Decidí hablar con sus padres, Farid y Nadia. Después de clases, Farid trabajaba en el puerto y Nadia era ama de casa. Cuando les conté lo que estaba pasando con Yasmín, vi cómo sus rostros se ensombrecieron. Nadia comenzó a llorar y Farid apretó los puños. Ya lo sabíamos, dijo él. En casa también pasan cosas extrañas. Yasmín habla sola en su habitación, y a veces la escuchamos riéndose en la madrugada cuando debería estar durmiendo. Nadia me contó que en la casa habían comenzado a suceder cosas inexplicables. Los objetos se movían solos, las puertas se abrían y cerraban sin razón, y había un olor constante a incienso, aunque nadie lo quemara. Pero lo más perturbador era que Yasmín había comenzado a dibujar imágenes muy inquietantes en figuras oscuras con ojos rojos, símbolos que parecían antiguos, y siempre, el dibujo de una mujer con el rostro cubierto por un velo negro. Creemos que algo la siguió desde Marruecos, me dijo Farid en voz baja. Antes de emigrar, visitamos la tumba de un santo en Fesan Yasmín. Desapareció por unos minutos y cuando la encontramos, estaba hablando sola en un rincón oscuro de la mezquita. Desde entonces, no ha vuelto a ser la misma. Le sugerí que consultaran con un imán local, pero Farid negó con la cabeza. Ya lo hicimos. Dice que es solo la adaptación, que los niños a veces inventan amigos imaginarios, pero nosotros sabemos que esto es diferente. Al día siguiente, durante mi clase, ocurrió algo que me marcó para siempre. Estaba enseñando el alfabeto árabe cuando Yasmín se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia el pizarrón. Sus movimientos eran rígidos, como si fuera una marioneta. Tomó una tiza y comenzó a escribir algo en árabe clásico. Lo que escribió me heló la sangre. Soy Aisha binte Muhammad y esta niña me pertenece. Morí en las llamas de la purificación y ahora busco un cuerpo joven para regresar al mundo de los vivos. Nadie podrá detenerme. Los otros niños comenzaron a gritar y a llorar. Yasmín se giró hacia mí y me miró con ojos que no eran los suyos. Eran los ojos de una mujer adulta, llenos de odio y sed de venganza. Tú entiendes las palabras sagradas, me dijo con una voz que no era la suya. Ayúdame a completar mi regreso, y te recompensaré. Oponte a mí, y conocerás el tormento eterno. Comencé a recitar versículos del Corán que mi abuela me había enseñado para protección. Yasmín gritó y se llevó las manos a los oídos, como si las palabras sagradas le causaran dolor físico. Después se desplomó en el suelo, inconsciente. Llamé inmediatamente a los padres de Yasmín y al director de la escuela. Cuando llegaron, Yasmín ya había despertado,
pero no recordaba nada de lo que había pasado. El director sugirió que lleváramos a la niña al hospital, pero yo sabía que los médicos no encontrarían nada. Esa noche no pude dormir. Investigué en internet sobre Isha binte Muhammad y encontré una historia perturbadora. Según registros históricos, había existido una mujer con ese nombre en el siglo XV. En la ciudad de Fez, era conocida por practicar brujería y por hacer rituales prohibidos. Fue juzgada por las autoridades religiosas y quemada viva en la plaza pública. Según las crónicas, antes de morir, juró que regresaría para vengarse de quienes la habían condenado. Al día siguiente, hablé con Farid y Nadia y les conté lo que había descubierto. Sus rostros se volvieron pálidos. Entonces, es verdad, susurró Nadia. Algo antiguo y malvado se ha aferrado a nuestra hija. Decidimos buscar ayuda de un hombre llamado Ahmad, un imán Mayo R., que vivía en Castellón y que tenía reputación de saber lidiar con casos sobrenaturales. Era un hombre de unos 70 años, con una barba blanca y ojos penetrantes. Cuando le contamos la situación, asintió gravemente. He visto casos similares, nos dijo. Cuando las familias visitan lugares sagrados o antiguos, a veces despiertan espíritus que han estado dormidos durante siglos. Estos espíritus buscan cuerpos jóvenes e inocentes para poseer, especialmente niños que están en transición entre dos mundos, como los inmigrantes. Ahmad vino a Valencia y examinó a Yasmín. La niña se comportaba normalmente durante el día, pero cuando el imán comenzó a recitar ciertos versículos del Corán, ella reaccionó violentamente, gritó en árabe clásico y sus ojos se volvieron completamente blancos. Su voz cambió a la de una mujer adulta y comenzó a proferir maldiciones contra todos los presentes. Definitivamente hay una posesión, confirmó Ahmad, pero esta entidad es muy antigua y poderosa. Necesitaremos realizar un exorcismo completo, pero es peligroso. La niña podría no sobrevivir al proceso. Los padres de Yasmín estaban desesperados. Veían cómo su hija se deterioraba día a día. Había comenzado a rechazar la comida, a hablar constantemente en árabe clásico y a tener pesadillas donde gritaba que el fuego la llamaba. Decidieron seguir adelante con el exorcismo. Ahmad preparó todo meticulosamente. Necesitábamos un lugar sagrado, así que pidió permiso para usar la mezquita local. También requirió la presencia de otros imanes para ayudar con las oraciones, agua bendita del pozo de Zamzam y varios amuletos de protección. El exorcismo se realizó un viernes después de la oración del mediodía. Yasmín fue llevada a la mezquita, donde Ahmad había preparado un círculo de sal y había colocado versículos del Corán escritos en papel alrededor del perímetro. Yo estaba allí como testigo, junto con los padres de la niña y 3 imanes más. En cuanto Yasmín fue colocada en el centro del círculo, comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueaba de maneras imposibles, y su voz se volvió gutural y amenazante. «¡No me echarán de aquí!», gritaba en árabe clásico. «Este cuerpo me pertenece, lo he elegido y lo tomaré». Ahmad comenzó a recitar versículos del Corán mientras los otros imanes lo acompañaban. Yasmín reaccionó como si las palabras fueran fuego líquido cayendo sobre ella. Gritaba y se retorcía, pero algo la mantenía dentro del círculo de sal. «Veo tu pasado, imán», gritó con la voz de Isha. «Veo tus pecados ocultos, veo la lujuria en tu corazón. No tienes poder sobre mí». Ahmad no se dejó intimidar y continuó con las oraciones. Roció agua bendita sobre Yasmín y la entidad rugió de dolor. «Aisha binte Muhammad», gritó Ahmad, «en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, te ordeno que abandones este cuerpo puro. Regresa a las llamas que te esperan». La batalla duró más de 3 horas. Yasmín se desplomaba y se levantaba, hablaba en idiomas que nadie reconocía, y a veces reía con una risa que helaba la sangre, pero gradualmente la voz de Aisha se fue debilitando. «No me iré», gritó por última vez. «Si no puedo tener este cuerpo, entonces lo destruiré». Yasmín comenzó a golpearse la cabeza contra el suelo con una fuerza sobrehumana. Su frente se abrió y comenzó a sangrar profusamente. Ahmad actuó rápidamente, tomó un cuchillo ceremonial
y se cortó la palma de la mano, dejando que su sangre cayera sobre la frente de Yasmín mientras recitaba el versículo del trono: Alá es el único Dios. No hay deidad sino Él. Ordeno a todos los espíritus malignos que abandonen este lugar. Hubo un silencio absoluto durante varios segundos. Luego, Yasmín abrió los ojos y nos miró con confusión. «Mamá», dijo con su voz normal, «¿dónde estoy?» Nadia corrió hacia su hija y la abrazó, llorando. Yasmín parecía desorientada, pero ya no tenía esa mirada extraña que había tenido durante semanas. Ahmad se desplomó en el suelo, agotado. «Se fue», murmuró, «pero me temo que regresará. Estas entidades nunca se van para siempre». Los días siguientes fueron de alivio relativo. Yasmín volvió a comportarse como una niña normal de 8 años. Jugaba con otros niños, hacía sus tareas y ya no hablaba en árabe clásico. Pero yo notaba que algo había cambiado en ella. Tenía una mirada más madura, como si hubiera visto cosas que una niña no debería ver. 2 semanas después del exorcismo, recibí una llamada de Nadia. Estaba llorando y apenas podía hablar. «Yasmín ha desaparecido», me dijo. «Anoche la acostamos normalmente, pero esta mañana su cama estaba vacía. Hemos buscado por todas partes y no la encontramos». Corrí hasta su casa y encontré a toda la familia en pánico. Habían llamado a la policía, pero aún no habían encontrado rastro de Yasmín. Yo tenía una sospecha terrible, así que sugerí que fuéramos a la mezquita donde se había realizado el exorcismo. Cuando llegamos, encontramos la puerta principal cerrada, pero la puerta lateral estaba abierta. Entramos y encontramos a Yasmín en el mismo lugar donde había estado durante el exorcismo. Estaba sentada en posición de loto, con los ojos cerrados, susurrando en árabe clásico. «Ha regresado», dije en voz baja. Nadia comenzó a llorar y Farid apretó los puños. Nos acercamos con cuidado y pudimos escuchar lo que Yasmín estaba diciendo: «El fuego eterno me llama, pero no iré sola. Llevaré conmigo a todos los que me han hecho daño». Yasmín abrió los ojos y nos miró. Era evidente que Isha había regresado, pero esta vez era diferente. Había una especie de triunfo en su mirada, como si hubiera logrado algo importante durante su ausencia. «¿Creían que podrían deshacerse de mí tan fácilmente?», dijo con la voz de Aisha. «Durante estos días he estado fortaleciendo mi conexión con este cuerpo. Ahora soy parte de ella, y ella es parte de mí. A nunca más podrán separarme». Ahmad llegó poco después y examinó a Yasmín. Su diagnóstico fue devastador. La entidad ha logrado una fusión completa. Ya no es una posesión, es una cohabitación. Yasmín y Isha ahora comparten el mismo cuerpo, y no hay manera de separarlas sin destruir a ambas. Los padres de Yasmín estaban destrozados. Su hija seguía ahí, pero compartía su cuerpo con una entidad malévola de siglos de antigüedad. Durante el día, Yasmín se comportaba normalmente, pero por las noches, Isha tomaba el control y realizaba rituales extraños en su habitación. Farid y Nadia tuvieron que tomar medidas extremas. Convirtieron la habitación de Yasmín en una especie de celda, con cerraduras en el exterior y símbolos religiosos en las paredes. Cada noche, encadenan a su hija a la cama para evitar que Isha salga y cause daño. El caso de Yasmín me cambió para siempre. Dejé de dar clases en esa escuela y me mudé a Barcelona. Pero sé que no puedo huir de lo que vi. Cada noche rezo por esa niña inocente que comparte su cuerpo con una entidad que murió consumida por el odio hace 5 siglos. La última vez que supe de la familia, se habían mudado de vuelta a Marruecos, esperando que los imanes de allí pudieran hacer algo que nosotros no pudimos. Pero en el fondo, sé que Aisha nunca se irá. Ha esperado siglos para regresar, y no va a rendirse fácilmente. A veces, en mis pesadillas, veo los ojos de Yasmín cambiando a los de Aisha, y escucho esa voz antigua susurrando en el fuego eterno me llama, pero no iré sola. Y sé que algún día, esa entidad encontrará la manera de cumplir su venganza contra quienes la condenaron hace tanto tiempo. Buenas noches, Umbra. Mi nombre es Carlos, y soy electricista en Madrid. Trabajo principalmente en renovaciones de edificios antiguos, y he visto cosas que la mayoría de la gente
no creería, pero lo que voy a contarles sucedió hace un año, en un edificio del barrio de Lavapiés, y me hizo entender que hay fuerzas en este mundo que van más allá de cualquier comprensión humana. Me habían contratado para renovar el sistema eléctrico de un edificio de 5 plantas. Construido en 1920, era una de esas construcciones antiguas de Madrid, con techos altos, paredes gruesas y una arquitectura que respiraba historia. El dueño, un promotor inmobiliario llamado Joaquín, quería convertirlo en apartamentos de lujo para turistas. Desde el primer día, noté que algo estaba mal en ese lugar. Los otros trabajadores, albañiles, pintores, fontaneros, parecían incómodos, hablaban en susurros, cuando pensaban que no los escuchaba, y siempre encontraban excusas para terminar su trabajo temprano. Pero yo necesitaba el dinero, así que decidí ignorar las supersticiones y concentrarme en mi trabajo. El problema comenzó cuando empezamos a renovar el sótano. Era un espacio amplio que había sido usado como trastero durante décadas. Estaba lleno de muebles viejos, cajas polvorientas y objetos que parecían haber sido abandonados por inquilinos anteriores. Pero cuando comenzamos a limpiar para instalar el nuevo panel eléctrico, descubrimos algo que cambió todo. En la pared del fondo, oculta detrás de un armario enorme, había una puerta de madera que no aparecía en los planos del edificio. La cerradura estaba oxidada y la madera se veía muy antigua, como si hubiera estado sellada durante décadas. Joaquín decidió que debíamos abrirla para ver qué había detrás. Cuando forzamos la puerta, nos golpeó un olor nauseabundo que nos hizo retroceder. Era una mezcla de humedad, putrefacción y algo dulzón que no podía identificar. Cuando finalmente entramos con linternas, descubrimos una habitación secreta de unos 20 metros cuadrados. Las paredes estaban pintadas de negro y cubiertas de símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser sangre seca. En el centro de la habitación había un altar de piedra manchado de oscuro, rodeado de velas negras derretidas. Pero lo más perturbador eran las fotografías a docenas de imágenes de personas clavadas en las paredes, todas con los ojos rayados con tinta roja. Joaquín se puso pálido y murmuró: esto debe ser de los inquilinos anteriores, algún tipo de secta o algo así. Pero yo sabía que aquello era mucho más serio. Los símbolos en las paredes me resultaban familiares. Mi abuela, que había nacido en Cuba, me había hablado de la santería y me había enseñado a reconocer ciertos signos. Decidí investigar la historia del edificio. En el archivo municipal descubrí que en los años 80, el sótano había sido alquilado a un hombre llamado Esteban Montero, un inmigrante cubano que se decía practicaba rituales de santería. Los vecinos se habían quejado repetidamente de ruidos extraños y olores nauseabundos que venían del sótano, especialmente durante las noches de luna nueva. Según los registros, Montero había desaparecido misteriosamente en 1987. La policía había encontrado su apartamento vacío, pero nunca habían revisado el sótano. El propietario de entonces había sellado la habitación secreta y había alquilado el resto del edificio a nuevos inquilinos. Esa noche, después de conocer la historia, tuve el primer sueño. Vi a un hombre mayo de piel oscura y ojos penetrantes, parado en el sótano del edificio. Llevaba ropa blanca y tenía collares de cuentas coloridas alrededor del cuello. Me señaló con el dedo y dijo: has profanado mi lugar sagrado. Ahora pagarás el precio. Desperté empapado en sudor, pero pensé que era solo mi imaginación trabajando después de lo que había visto. Sin embargo, al día siguiente, cuando bajé al sótano a continuar con la instalación eléctrica, encontré que todos mis cables habían sido cortados, no con herramientas, sino como si algo, con garras muy afiladas, los hubiera desgarrado. Joaquín se enfureció y acusó a los otros trabajadores de sabotaje. Pero yo sabía que nadie más tenía llaves del edificio. Además, las marcas en los cables eran demasiado precisas y profundas para haber sido hechas por un humano. Esa noche, decidí quedarme en el edificio para vigilar. Me instalé en el primer piso con mi saco de dormir y mi linterna, esperando atrapar a quien fuera que estuviera causando problemas. Pero alrededor de las 3 de la mañana comenzaron los ruidos. Primero fueron golpes rítmicos que venían del sótano, como si alguien estuviera tocando tambores. Después, escuché cantos en un idioma que no reconocía, pero que sonaba africano. El olor nauseabundo del sótano
comenzó a extenderse por todo el edificio. Y la temperatura bajó drásticamente. Bajé al sótano con mi linterna, sintiendo cada paso como si fuera hacia mi propia tumba. La habitación secreta estaba iluminada por una luz rojiza que no tenía fuente visible. Las fotografías en las paredes se movían ligeramente, como si estuvieran vivas. Y en el altar había aparecido una figura nueva en un gallo negro decapitado, con la sangre aún fresca. Fue entonces cuando lo vi. Esteban Montero estaba parado junto al altar, pero no era completamente sólido. Podía ver a través de él como si fuera humo con forma humana. Sus ojos brillaban con una luz roja, y sus labios se movían en una oración silenciosa. «¿Quién eres tú para disturbar mi trabajo?», me preguntó con una voz que parecía venir de muy lejos. «He pasado décadas perfeccionando mis hechizos, atrayendo las fuerzas oscuras hacia este lugar. Y ahora vienes a destruir lo que he construido». Intenté hablar, pero no podía emitir sonido. Montero se acercó a mí y pude sentir un frío que me penetraba hasta los huesos. «Serás mi primer sacrificio en el nuevo altar», dijo. «Tu sangre consagrará de nuevo este lugar sagrado». Logré moverme y corrí hacia las escaleras, pero cada paso se sentía como si estuviera caminando en melaza. La risa de Montero me siguió mientras subía, una risa que parecía venir de todas las direcciones a la vez. Salí del edificio y no regresé hasta el día siguiente, acompañado de Joaquín y otros trabajadores. Cuando bajamos al sótano, la habitación secreta estaba exactamente como la habíamos encontrado la primera vez. No había gallo muerto, no había luz rojiza, no había señales de actividad sobrenatural. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Ese día, mientras trabajaba en el primer piso, 2 de los albañiles se acercaron a mí. «¿Tú también lo has visto?», me preguntó uno de ellos, en voz baja. «Al hombre del sótano». Resultó que varios trabajadores habían tenido encuentros similares con Montero. Todos habían decidido callarse, por miedo a perder el trabajo, pero la presencia se estaba volviendo más agresiva. Uno de los pintores me mostró marcas de garras en su brazo que habían aparecido después de trabajar en el segundo piso. Decidí que necesitaba ayuda profesional. A través de un amigo, conseguí el contacto de una mujer llamada Isabel, que se decía experta en limpiezas espirituales. Era una mujer de mediana edad, de origen dominicano, que había heredado el conocimiento de la santería de su familia. Isabel vino al edificio esa misma tarde. En cuanto entró, se puso pálida y comenzó a sudar. «Hay algo muy poderoso aquí», me dijo, «una entidad que ha estado alimentándose de energía negativa durante décadas y no quiere irse». Examinó la habitación secreta, identificó los símbolos en las paredes. «Estos son signos de palo mayombe», me explicó, «una forma muy oscura de santería que utiliza espíritus malignos para hacer daño. Quien hizo esto sabía exactamente lo que hacía». Isabel me explicó que Montero había creado lo que se conoce como una ganga, un recipiente espiritual que alberga espíritus de muertos para hacer trabajos de magia negra. Pero algo salió mal. Dijo, en lugar de controlar a los espíritus, uno de ellos lo controló a él. Ahora está atrapado aquí, sirviendo a fuerzas que no puede dominar. La limpieza espiritual tomó toda la noche. Isabel trajo docenas de velas blancas, agua bendita y hierbas que quemó en cada rincón del edificio. Pero cuando llegamos al sótano, la resistencia fue intensa. Las velas se apagaban solas, el agua bendita hervía en los recipientes, y las hierbas se convertían en cenizas antes de poder quemarlas. «Está muy aferrado a este lugar», dijo Isabel. «Necesitamos algo más poderoso». Me pidió que fuera a buscar un crucifijo que hubiera estado en mi familia por generaciones, y sal marina que hubiera sido bendecida por un sacerdote. Cuando regresé, encontré a Isabel en trance, hablando en un idioma que parecía ser yoruba. Sus ojos estaban en blanco y su voz había cambiado completamente. Esteban Montero decía, «Tu tiempo en este mundo ha terminado. Los espíritus que invocaste te rechazan. Debes partir hacia el lugar que te corresponde». La respuesta fue inmediata. Todos los objetos en la habitación secreta comenzaron a moverse. Las fotografías se despegaron de las paredes
El altar de piedra se agrietó y el olor nauseabundo se intensificó hasta ser casi insoportable. Isabel continuó con sus oraciones mientras yo rociaba sal marina en cada rincón. Fue entonces cuando Montero apareció de nuevo, pero esta vez se veía diferente. Ya no era la figura imponente que había visto antes. Parecía desnutrido, desesperado, como si algo estuviera devorándolo desde adentro. «No puedo irme», gritó. «Ellos no me dejan. Los espíritus que invoqué se han vuelto contra mí. Me mantienen aquí como su esclavo». Fue entonces cuando entendí la verdad. Montero no era el maestro de los espíritus oscuros, era su prisionero. Había invocado fuerzas que no podía controlar, y ahora estaba condenado a servir a entidades que se alimentaban de su energía y de la de cualquiera que entrara en su territorio. Isabel cambió su estrategia. En lugar de tratar de expulsar a Montero, comenzó a dirigirse directamente a las entidades que lo controlaban. «Espíritus oscuros», dijo, «este lugar ya no les pertenece. La luz ha venido para reclamar lo que es suyo». La batalla duró hasta el amanecer. Hubo momentos en que pensé que no íbamos a lograrlo. Las paredes del sótano se agrietaron, los cables eléctricos de todo el edificio estallaron en chispas, y una fuerza invisible nos empujaba constantemente hacia las escaleras. Pero finalmente, justo cuando los primeros rayos del sol entraron por una pequeña ventana del sótano, todo se calmó. Montero apareció una última vez, pero ahora se veía en paz. «Gracias», murmuró, y desapareció en una luz dorada. Isabel se desplomó. «Agotada Anne se fue», dijo, «pero este lugar quedará marcado para siempre. Nunca será completamente normal». Tenía razón. Aunque la limpieza espiritual había eliminado la presencia malévola, el edificio nunca perdió completamente su atmósfera inquietante. Joaquín terminó vendiendo la propiedad a un precio muy por debajo del mercado, y hasta donde sé, sigue vacío. Yo terminé mi trabajo en el edificio, pero nunca volví a ser el mismo. Ahora puedo sentir cuando un lugar tiene historia oscura, cuando las paredes han absorbido demasiada energía negativa. Es como si la experiencia con Montero hubiera abierto un sexto sentido que preferiría no tener. A veces, en mis pesadillas, vuelvo a ver la habitación secreta, con sus símbolos sangrientos y sus velas negras, y escucho la voz de Montero, advirtiendo Antada, fuerzas en este mundo que ningún hombre debería despertar, y una vez que las has visto, nunca te abandonan. Buenas noches, Umbra. Mi nombre es Padre Miguel, y soy sacerdote en la diócesis de Sevilla. Durante mis 30 años de servicio, he realizado varios exorcismos y he visto cosas que pondrían a prueba la fe de cualquier persona. Pero lo que voy a relatarles sucedió hace 5 años, en un monasterio abandonado en las afueras de Sevilla, y me hizo entender que hay demonios que nunca han conocido la luz de Dios. El monasterio de Santa Clara llevaba cerrado desde 1970, había sido hogar de monjas carmelitas durante casi 400 años, hasta que una serie de muertes misteriosas forzó a las últimas hermanas a abandonar el lugar. Durante décadas, el edificio permaneció vacío, deteriorándose lentamente bajo el sol andaluz. Me pidieron que fuera allí porque un grupo de jóvenes había estado usando el monasterio para fiestas nocturnas, y varios de ellos habían reportado experiencias sobrenaturales. 2 chicas habían sido hospitalizadas después de sufrir crisis nerviosas, y una de ellas no había vuelto a hablar desde su visita al monasterio. Llegué al monasterio un martes por la tarde, acompañado de mi asistente, el diácono Roberto. El lugar era impresionante, pero siniestro. Los muros de piedra se alzaban como una fortaleza contra el cielo azul, pero las ventanas sin cristales parecían ojos vacíos que nos observaban. La maleza había invadido el claustro, y las estatuas de santos estaban cubiertas de musgo y agrietadas por el tiempo. Roberto se santiguó al entrar. «Padre», me dijo en voz baja, «este lugar no está simplemente abandonado, está maldito». Tenía razón. Desde el momento en que cruzamos el umbral, sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo fuera pesado. Había un silencio antinatural. No se escuchaban pájaros, insectos, ni siquiera el viento entre las piedras. Comenzamos nuestra inspección por la capilla principal. El altar había sido profanado,
En el crucifijo estaba invertido. Las imágenes de santos tenían los ojos rayados, y en el suelo había restos de velas negras y símbolos dibujados con lo que parecía ser sangre. Pero lo más perturbador era el olor a un aroma dulzón y nauseabundo que me recordó inmediatamente a la putrefacción. Roberto comenzó a limpiar los símbolos del suelo mientras yo examinaba el altar. Fue entonces cuando encontré algo que me heló la sangre, grabado en la piedra del altar. Con letras profundas y precisas, había un mensaje en latín: Hic habitat diabolos. Vanete et videtti opera iges. Aquí habita el diablo. Venid y ved sus obras. Padre, me llamó Roberto desde el otro lado de la capilla. ¿Tiene que ver esto? Me acerqué y vi que había descubierto una cripta detrás del altar. La entrada estaba sellada con ladrillos, pero alguien había hecho un agujero lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar. Roberto enfocó su linterna hacia el interior y ambos retrocedimos por lo que vimos. La cripta estaba llena de huesos humanos, pero no estaban dispuestos como corresponde a un enterramiento cristiano. Estaban amontonados en patrones rituales, formando círculos y pentagramas. En el centro había un cráneo más grande que los otros, con cuernos que parecían haber crecido del hueso mismo. Padre, murmuró Roberto, esto no es obra humana. Decidimos salir de la cripta y continuar con la inspección del monasterio, pero conforme avanzaba la tarde, los fenómenos se intensificaron. Escuchábamos cantos en latín que venían de las celdas vacías. Pero cuando íbamos a investigar, encontrábamos solo silencio. Las puertas se abrían y cerraban solas, y más de una vez vimos sombras moviéndose en nuestro campo de visión periférico. Cuando llegamos a la celda que había sido de la Madre Superiora, encontramos algo que me hizo entender la verdadera naturaleza del mal que habitaba en ese lugar. En las paredes había decenas de crucifijos clavados boca abajo, y en el suelo, rodeando lo que había sido la cama, había un círculo de sal negra. Pero lo más perturbador era el diario que encontramos en un cajón. Estaba escrito en latín, con una caligrafía que se volvía más errática con cada página. Las primeras entradas databan de 1969 y estaban firmadas por Madre Teresa de Ávila, la última superiora del monasterio. El diario relataba cómo las hermanas habían comenzado a experimentar visiones demoníacas. Primero fueron pesadillas, después apariciones durante la oración y finalmente posesiones completas. La Madre Teresa escribía en las hermanas: ya no son ellas mismas, hablan en lenguas que no deberían conocer, profetizan horrores que después se cumplen y realizan actos que van contra todo lo que hemos jurado. La última entrada era particularmente inquietante. He descubierto la verdad. Este monasterio fue construido sobre un lugar de poder demoníaco. Los cimientos están hechos con piedras de un templo pagano donde se realizaban sacrificios humanos. Durante 400 años, nuestras oraciones han mantenido a raya a las fuerzas oscuras, pero ahora somos pocas y débiles. Los demonios se fortalecen cada día. Que Dios nos perdone por lo que hemos hecho. Que Dios nos perdone por lo que vamos a hacer. Roberto terminó de leer el diario y me miró con ojos llenos de terror. Padre, tenemos que salir de aquí. Este no es lugar para nosotros, pero yo sabía que no podía irme. Si realmente había fuerzas demoníacas en ese lugar, era mi deber como sacerdote hacer algo para neutralizarlas. Decidimos pasar la noche en el monasterio y realizar un exorcismo completo al día siguiente. Esa noche fue la más larga de mi vida. Nos instalamos en la sacristía, el lugar que sentíamos más seguro, y nos turnamos para mantener vigilia. Pero el mal del monasterio no nos iba a dejar descansar. Alrededor de las 11 de la noche, comenzamos a escuchar voces de mujeres cantando. Eran las voces de las monjas, pero cantaban oraciones al revés, convirtiendo alabanzas en maldiciones. Roberto se despertó temblando. Padre, susurró, están todas aquí. Todas las hermanas que murieron en este lugar. Tenía razón. A través de las ventanas sin cristales, podíamos ver figuras en hábitos blancos moviéndose por el claustro. Pero había algo profundamente perturbador en la manera en que se movían no caminaban. Se deslizaban, como si flotaran a unos centímetros del suelo, y sus rostros, cuando ocasionalmente se volvían hacia nosotros, estaban desfigurados por siglos de tormento. A las 2 de la mañana,
las apariciones se volvieron más agresivas. Las puertas de la sacristía comenzaron a sacudirse violentamente, como si algo estuviera tratando de entrar. Roberto y yo nos arrodillamos y comenzamos a rezar el rosario, pero nuestras voces se perdían en un estruendo sobrenatural que parecía venir de las profundidades de la tierra. Fue entonces cuando lo vimos. A través de la ventana en el centro del claustro se materializó una figura que no era humana. Era enorme, con cuernos curvados y ojos que brillaban como carbones encendidos. Llevaba las vestiduras de un obispo, pero estaban desgarradas y manchadas de sangre. Cuando abrió la boca, vi que tenía hileras de dientes como los de un tiburón. «Sacerdote», dijo con una voz que era como el sonido de 1000 voces hablando al unísono, «has venido a mi dominio. Aquí soy yo quien gobierna, no tu Dios débil y ausente». Me levanté y saqué el crucifijo que siempre llevaba conmigo. «En el nombre de Jesucristo», grité, «te ordeno que regreses al infierno del que viniste». La criatura se rió, y su risa hizo que las piedras del monasterio temblaran. «¿Tu crucifijo?», dijo. «¿Tus oraciones?». Durante 400 años, las hermanas más devotas de tu iglesia intentaron mantenerme alejado. Y mira cómo terminaron. Fue entonces cuando las apariciones de las monjas se acercaron a las ventanas de la sacristía. Ya no cantaban, ahora gemían y lamentaban. Sus rostros estaban desfigurados por el dolor eterno y sus ojos rogaban por una liberación que nunca llegaría. «¿Ves?», continuó el demonio. «Estas almas puras se entregaron a mí voluntariamente. Prefirieron la condenación eterna antes que continuar luchando contra mi poder. ¿Crees que tú puedes hacer lo que ellas no pudieron?». Roberto se había desplomado en el suelo, sollozando. El terror había quebrado su cordura, pero yo sabía que no podía rendirme. Saqué el agua bendita y comencé a rociarla hacia las ventanas mientras recitaba versículos de exorcismo. La reacción fue inmediata. El demonio rugió de dolor y las apariciones de las monjas se desvanecieron temporalmente. Pero la criatura no estaba derrotada. Se acercó más a la sacristía y pude ver los detalles de su forma horrible. Su piel era negra como el carbón, pero brillaba con un fuego interno. Sus garras eran largas como espadas, y de su boca salía un aliento que apestaba a azufre y muerte. «Impresionante», dijo con sarcasmo. «Pero tu agua bendita no puede tocarme aquí, este lugar es mío. Fue consagrado con sangre humana mucho antes de que llegaran tus monjas». Fue entonces cuando entendí la verdadera naturaleza del problema. No era solo un demonio, era un principado, una entidad de alto rango en la jerarquía infernal que había establecido su dominio en ese lugar específico. Las monjas no habían sido poseídas, habían sido corrompidas gradualmente hasta que eligieron servir al mal voluntariamente. «¿Qué quieres?», le pregunté, sabiendo que necesitaba ganar tiempo para encontrar una solución. «Quiero que mi dominio sea reconocido», respondió. «Durante demasiado tiempo he estado confinado a este lugar. Quiero extender mi influencia. Y tú, sacerdote, vas a ayudarme». Me explicó que necesitaba que un representante oficial de la iglesia consagrara voluntariamente el monasterio en su nombre. Si yo realizaba esa ceremonia, él podría extender su poder más allá de los muros del monasterio y comenzar a corromper toda la región. «Nunca», le respondí. «Prefiero morir antes que servir al mal». «Morir», se rió. «Sería una liberación, pero yo no te voy a matar. Te voy a mantener aquí, para siempre, hasta que el dolor y la desesperación te convenzan de que servir al mal es la única manera de escapar del sufrimiento». Fue entonces cuando las apariciones de las monjas regresaron, pero esta vez pude escuchar sus voces con claridad. No estaban cantando alabanzas demoníacas, estaban pidiendo ayuda. «Padre», susurraban, «libéranos. Hemos estado atrapadas aquí durante décadas. Ayúdanos a encontrar la paz». Entendí que las monjas no habían elegido servir al mal, habían sido engañadas, corrompidas gradualmente hasta que perdieron la esperanza. Pero sus almas seguían siendo cristianas, y eso me daba una oportunidad. Comencé a recitar no oraciones de exorcismo, sino oraciones de liberación. «Hermanas en Cristo», dije en voz alta, «no están solas. Dios no las ha abandonado. Pueden encontrar la paz si rechazan al mal y regresan a la luz». El demonio rugió de furia. «No puedes liberarlas»,
Me pertenecen. Pero las apariciones de las monjas comenzaron a cambiar. Sus rostros se suavizaron. Sus gemidos se convirtieron en oraciones. Y una luz dorada comenzó a irradiar de sus formas espectrales. Una por una, se arrodillaron y comenzaron a rezar el Ave María. Hermanas, continué, renuncien al mal que las ha tenido cautivas. Acepten el perdón de Dios y vayan en paz hacia la luz eterna. La primera monja se desvaneció en una luz brillante que hizo retroceder al demonio. Después, otra y otra. Con cada alma liberada, el poder del principado disminuía. Esto no ha terminado, rugió el demonio. Regresaré, encontraré otra manera. Pero ya era demasiado tarde. La última monja se había desvanecido en la luz, y el demonio ya no tenía suficiente poder para mantener su manifestación física. Se desvaneció con un rugido de frustración que hizo eco por todo el monasterio. Roberto y yo salimos del monasterio al amanecer. El lugar se sentía diferente. Ya no había esa presión opresiva en el aire, pero yo sabía que el mal no había sido destruido, solo debilitado. El monasterio siguió siendo un lugar peligroso. Recomendé a la diócesis que el monasterio fuera demolido y el terreno consagrado de nuevo, pero por razones burocráticas, eso nunca sucedió. El lugar sigue abandonado, esperando a que alguien más despierte accidentalmente las fuerzas que duermen en sus cimientos. A veces, en mis pesadillas, regreso a esa noche en el monasterio. Veo los ojos ardientes del demonio y escucho su promesa: regresaré. Encontraré otra manera. Y sé que algún día esa promesa se cumplirá. Bueno, hermanos de la oscuridad, estas fueron las historias que las sombras me susurraron esta noche. Espero que hayan sentido el peso de la verdad que cada relato lleva consigo. Recuerden que subo nuevas historias todos los días y me dará mucho gusto tenerlos conmigo en esta travesía por los rincones más oscuros de la experiencia humana. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 videos que seguro les helarán la sangre. Un abrazo desde las sombras. Y recuerden, las sombras revelan verdades que la luz no puede mostrar. Hasta la próxima, en las profundidades de la noche.